aplauso a Jesucristo con más fuerza. Cuán bueno es nuestro Dios. Pero dar un aplauso con fuerza al Señor. Aleluya. Bien. Quiero felicitar al Ministerio Cipre, que cumplen 2 años hoy, ¿verdad? Esperamos que los próximos años sea 7 veces más de lo que hoy se ha experimentado. ¿Cuánto bendicen a Dios? Saluda al que le queda al lado y dígale: el Señor te está bendiciendo y te va a bendecir más. Dile a alguien: el Señor hará algo maravilloso. Vamos, salúdalo y dile: Dios hará algo maravilloso. ¿Cuánto dan ese aplauso a Jesús? Bien, voy a tratar de ser breve porque sé que mañana tenemos un servicio. ¿A qué hora, pastor? Pues entonces, Moisés, nos vamos mañana mismo. Hay que entregarle temprano a los predicadores. Mañana salimos. Y si no, Jehová nos da un avión, entonces hacemos algo pasa. Bien, ¿cuánto bendicen a Dios? Dile a alguien: el Señor tiene más para ti. Si tú tienes hambre de Dios. Pero quiero ser breve, quiero que vaya conmigo a la escritura en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2. El apóstol Pablo dice algo tremendo aquí. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Diga conmigo: el apóstol Pablo. Puede sentarse y dar un aplauso a Jesús. Gloria al Señor. Quiero hablar unos minutos sobre el apóstol Pablo. Esto fue lo que recibí en mi corazón. Hablar del apóstol Pablo es hablar de un gigante de la fe. La Biblia dice que él fue llamado para predicar y para enseñar a los gentiles, a nosotros. Exactamente, fue ungido para esa misión. Y cuando tú lees del apóstol Pablo, como hablaba Moisés, que escribió 13 libros de la Biblia y que fue tan usado por Dios, un hombre que aún siendo perseguido no se dejaba distorsionar del llamado de Dios, ni permitía que nada lo desenfocara de lo que Dios le había trazado. Lo apedreaban, lo maltrataban, lo perseguían, pero él seguía hacia adelante. Era un hombre que caminaba en todo tipo de señales. Creo que los 9 dones caminaban con el apóstol Pablo, un hombre que plantó muchas iglesias y que fue un apóstol tan ungido por Dios que hizo temblar el mundo antiguo bajo el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú analizas y dices: ¿por qué el apóstol Pablo? Se le ve un crecimiento un poco mayor que el apóstol Pedro. El apóstol Pablo operó en todos los milagros que operó Pedro, y tal vez en algunos más profundos. Y nos preguntamos: ¿cómo podemos ser victorioso, exitoso, como fue el apóstol Pablo en su ministerio? Él dijo: sé imitadores de mí, como yo soy imitador de Jesús. ¿Cómo Pablo logra
dimensionar y crecer de esa forma tan extraordinaria. Y aquí en el libro de Corintios, el apóstol Pablo le escribe a Corintios y le dice: así que, hermano, cuando yo fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros nada. No era que no sabía, era el que se hizo que no sabía, para ganarse a lo que no sabían. Dice: sino a Jesucristo y a este crucificado. Dejó la sabiduría humana a un lado y solo hablaba y enseñaba sobre Jesucristo. Y es ahí donde tú comienzas a ver la parte de la clave del apóstol Pablo. Su mensaje no era su proceso, su mensaje no era lo que le decían, su mensaje era Cristo. Y cuando Cristo precede nuestras palabras, Cristo hará que la palabra tenga efecto y resultados. Él decía: yo predicaba a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y dice: ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo entendía que tenía que llevar a Corinto a conocer a Jesucristo y el poder del Evangelio. Él no quería que la iglesia estuviera fundada en palabrería de humana sabiduría, sino en el poder del Espíritu Santo. Él había visto que lo que le había dado función era el caminar en el Espíritu, el discernir las cosas del Espíritu. Por eso es que en el capítulo 7 Pablo se queja y dice: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero en el capítulo 8 dice: wow, descubrí que el que camina en el Espíritu no es controlado por la carne. Pablo fue un maestro que fue enseñado por el mejor maestro. Sigo paro. El Espíritu Santo de Dios, este apóstol que caminó en todo tipo de señales, que le dijo a aquella mujer: espíritu de adivinación, suéltala. Este apóstol que cantó y la cárcel tembló y las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron, y que ganó al carcelero, al que lo había golpeado, al que lo había puesto contra el piso, al que lo había maltratado, a ese mismo le predicó el Evangelio y se lo ganó. ¿Qué hacía que Pablo fuera tan fuerte? Ese apóstol Pablo en Hechos 19:11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios. No eran milagros comunes, eran cosas fuera de lo normal, cosas que hacían temblar la lógica y las religiones paganas. Eran milagros innegables. La gente quedaba boca abierta porque miraba cosas que no la habían visto jamás. Y una de esas maravillas era que la gente traía paños de los familiares. El apóstol Pablo lo tomaba, oraba y lo enviaba. Y dice que cuando ponía los paños, las enfermedades se iban de los cuerpos y los demonios salían huyendo. Solo era el paño que el apóstol Pablo había tocado y los demonios no resistían. La unción era concentrada allí y ese pañito llevaba una recarga del poder de Dios. Así de grande es Dios. Él puede transferir la unción en objetos, así Él lo desea. Era un paño, pero bajo la unción del Espíritu de Dios. Años atrás, predicando yo en Chihuahua, México, Dios hizo cosas pero tremendas. Era una campaña impresionante. Y yo tenía un pañito así como este y me secaba el sudor. De pronto, no sé cómo fue, el paño se desapareció. Alguien se lo robó. Se lo tomó una mujer que le faltaba el pulmón izquierdo y el otro no se lo había desarrollado. Y ella se fue a su casa poniéndose el paño y diciendo: yo creo que tú me puedes sanar. Se fue. Después el testimonio fue que fue al doctor, le hicieron una placa y donde no había pulmón, Dios lo creó. Y ese es el tipo de cosas que van a suceder cuando la gente tiene fe en el poder de Dios. Milagros extraordinarios. Yo creo que esta iglesia y los que me escuchan están a punto de entrar en la unción extra, en lo extraordinario,
Están a punto de ver cosas que jamás sus ojos han visto ni sus ojos han leído. Están a punto de oír cosas que jamás han oído. Yo no vine a hablar a los que están ahí sentados. No. Yo vine a hablar a gente que cree que va a ir más allá de lo que ha logrado en los últimos años o meses. Hablo de las cosas extraordinarias, de milagros y milagros que van a ser, que van a trastornar. Diga conmigo, extraordinario. Sigo bien rapidito. Ese apóstol Pablo un día estaba predicando, y Pablo no predicaba como Moisés ni como yo. A veces predicaba la noche entera, 8 horas predicando, y la gente no se cansaba. Y dice que se extendió en el mensaje, y había un joven en la ventana del tercer piso de la casa, y dice que cargado de sueño, porque Pablo se extendía en la predicación, se cayó de la tercera planta, cayó muerto. Se interrumpió el culto porque el joven cayó